Iglesia, el Señor te bendiga, te saluda el pastor Néstor Olmos. El motivo de este video es porque todos sabemos la Iglesia está atravesando una situación única dentro de nuestras vidas, porque anteriores años atrás ya se vivió situaciones similares, pero a nosotros no nos tocó atravesar esta situación que es tener la Iglesia cerrada por una prescripción obligatoria de parte del gobierno, de cerrar los lugares de concentración de gente por esta pandemia, este virus que está azotando a todas las naciones y que nosotros no estamos ajenos a eso. Por eso es que la Iglesia hoy está en las casas. También entendemos que esto es un diseño de Dios y siempre fue la voluntad de Dios regresar a las casas, encender el fuego en las casas. Te doy una de las estadísticas más alarmantes dentro de la Iglesia. La Iglesia ha aprendido a orar en las plazas, ha aprendido a orar en los hospitales, ha aprendido a orar en los lugares y establecimientos públicos, pero las estadísticas dicen que el lugar donde menos se ora es en la casa de uno mismo. Nosotros hemos sido invitados a orar a otros lugares y lo hemos hecho con excelencia, pero en nuestras casas hemos descuidado el altar. Por eso también aprendamos a ver a Dios en esto, y creo que Dios quiere que la Iglesia vuelva a recuperar el altar en las casas. Por eso no te desanimes, no te desalientes, sino tómalo como una oportunidad para echar leña al fuego y encender el altar, encender el fuego dentro de tu casa. En este tiempo donde las multitudes se han arrojado a usar actos o elementos proféticos y usarlos para un bien propio personal, quiero arrojar un poco de luz sobre lo que la Biblia dice. He visto y aún me han consultado muchas personas diciéndome, puedo ungir mi casa con aceite, puedo ungir los dinteles. Son historias bíblicas, son símbolos bíblicos, son elementos proféticos que aún tienen vigencia. Y mi respuesta de seguro será sí, hazlo con fe, que Dios te va a ayudar. Pero quiero traer un poco de luz sobre esto, porque la gente en un estado de desesperación busca o usa los elementos proféticos para una sensación de proteger o cuidar la casa. Entonces, unjo mi casa con aceite, declaro, reclamo y creo que haciendo esto estoy expulsando de mi casa un espíritu de muerte. Quiero enseñarte algunas cosas que la Biblia enseña con respecto a estos actos proféticos o la consagración de la casa. La consagración de la casa es cuando tú usas los elementos que la Biblia menciona y consagras tu casa para Dios diciendo, Señor, mi casa es tuya, mis hijos son tuyos, mi economía, mi salud, mi matrimonio es tuyo, yo te pido que lo guardes. Y en esas tipos de desesperaciones que nos agarran de vez en cuando, hacemos este tipo de voto, de pacto o de consagración, entregando nuestra casa al cuidado de Dios. Y usted va a decir, ¿esto es malo o es bueno? Claro que es bueno, siempre es bueno consagrar nuestra casa para Dios, porque sabemos que Dios la va a guardar. Pero en esto de consagrar la casa para Dios, quiero enseñarte lo que la Biblia dice. Y por eso escogí este texto, para que tú puedas tener un poco de luz, de claridad sobre este asunto. Y voy a compartir contigo en el libro de Levítico, en el capítulo 27. Quiero arrancar con el verso 1 y 2 que dice, habló Jehová a Moisés diciendo, verso 2, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. Mira, quiero enseñarte algo. En el verso 2 dice, cuando alguno hiciere especial voto a Jehová. Yo me detuve en esta idea y descubrí que en los escritos originales no dice como está escrito aquí. Aquí dice, cuando alguno hiciere especial voto a Jehová. En el escrito original, la traducción exacta es voto difícil de cumplir. Entonces lo que está diciendo aquí es cuando alguno voluntariamente hiciere a Dios un pacto, un voto o una consagración que sea difícil de cumplir. Quiero que entiendas algo.
Este tipo de consagraciones era una consagración difícil de cumplir. Y te voy a enseñar por qué. En el verso 14 dice lo siguiente: cuando alguno dedicare su casa, consagrándola a Jehová, la valorará el sacerdote, sea bueno o sea mala, según la valorare el sacerdote, así quedará. Verso 15, mas si el que dedicó su casa deseare rescatarla, añadirá a tu valuación la quinta parte del valor de ella y será suya. Quiero que trates de entender algunas cosas importantes aquí. Había personas en la antigüedad, en los términos bíblicos, que consagraban. De hecho, el capítulo 27 contiene muchos tipos de consagración. Por ejemplo, del verso 2 al verso 8 se habla de la consagración de personas. Del verso 9 al verso 13 se habla de la consagración de animales. Del verso 14 y 15 se habla de la consagración de casas. Del verso 16 al verso 24 se habla de la consagración por tierras. Y del verso 30 al verso 33 la consagración era por dinero. Quiero que entiendas algunas cosas que yo escribí aquí. Cada vez que hacemos un acto profético, estamos pensando en el beneficio y casi nunca en el compromiso que debemos asumir por este acto. Cuando usted y yo hacemos un acto profético, por lo general lo hacemos pensando en el beneficio que vamos a recibir por esta acción. Pero a veces no consideramos el compromiso que conlleva o demanda esta acción. Y quiero enseñártelo porque en el texto que estamos desarrollando aquí lo explica. Quiero que entiendas lo primero. Cuando este voto o este tipo de consagración se vuelve una consagración difícil de cumplir, por lo menos hay dos motivos que respaldan a esta idea de que hay votos o hay consagraciones que hacemos a Dios que se nos vuelven difícil de cumplir. Primero, cuando tú dependías de ella. Quiero que imagines esto. Tú consagras tu casa para Dios. Inmediatamente y por cuestiones legales, tu casa pasa a ser de propiedad de Dios. Tu casa deja de ser tu guarida, tu escondite, tu cable a tierra, tu hago lo que quiero, el lugar donde tú gritas, tú haces tus escándalos, tus berrinches, tus delitos y tus pecados. Cuando tú consagras algo para Dios, eso inmediatamente pasa a ser propiedad de Dios. ¿Por qué decimos que este tipo de consagración era un voto difícil de cumplir? Primero, porque sin duda traía como consecuencia que la persona perdía su derecho a hacer lo que venía haciendo antes dentro de su casa y tenía que sujetarse a la autoridad de Dios. Es decir, Dios pasaba a ser el dueño de la casa. Lo mismo pasaba cuando se consagraba dinero, se consagraban animales, se consagraban personas o se consagraban tierras. ¿Por qué este voto era difícil de sostener con el pasar de los años? Porque la persona perdía el derecho legal de hacer lo que bien le parezca sobre el lugar, porque ese lugar fue consagrado para Dios. Entonces, el primer punto por el cual este voto es difícil de cumplir es porque o cuando tú dependes de eso. La tierra es tuya. El animal es tuyo, el dinero es tuyo, te surge una necesidad. Yo lo consagré para Dios, pero ahora me veo necesitado de echar mano y entras en un conflicto de cómo hago para cumplir con Dios si yo ya lo consagré para Dios y ahora estoy necesitando usarlo. Cuando tú consagras tu casa para Dios, en términos legales y bíblicos, tú pierdes el derecho de tu casa porque tu casa es propiedad de Dios. Allí ya no puede haber pecado, allí ya no puede haber delitos, allí tú tienes que extremar la santidad porque ese lugar es de Dios. Ese es el primer motivo por el cual este tipo de consagración era un tipo de consagración difícil de cumplir. Y el segundo es porque este tipo de consagración
no obligaba a Dios a nada, sino más bien te obliga a ti a provocar cambios y a cumplir lo que le prometiste a Dios. Vuelvo a repetirlo, este tipo de consagración no obligaba a Dios a nada, sino que más bien te obliga a ti a cumplir con todo lo establecido dentro del pacto, dentro del voto, dentro de la consagración que hiciste a Dios. Espero de corazón que estés entendiendo lo que te estoy hablando. Cuando nosotros ungimos nuestra casa, consagrando nuestra casa para Dios, consagrando nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestros bienes, nuestra economía, nuestra salud, la consagramos para Dios. Quiero que entiendas que esta acción correspondía a las bien llamadas consagraciones difíciles de cumplir, por dos motivos básicos. El primero es porque tú vivías dentro de esa casa y lamentablemente tenías que cambiar hábitos, conductas, comportamientos, situaciones normales de todos los días, se tenían que ver alteradas porque tú consagraste tu casa para Dios. Segundo, este acto no obligaba a Dios a nada, sino que era un acto voluntario. Tú le entregabas tu casa a Dios, tú le dabas lo tuyo a Dios, no obligas a Dios a nada, no manipulas a Dios a nada, sino que tú te obligas a provocar cambios, a generar cambios dentro tuyo. Segunda cosa que quiero que trates de entender. Primero dijimos, ¿cuándo este tipo de consagración se vuelve difícil? Ya hablamos de eso. Segundo, ¿qué motivaba a las personas a realizar este tipo de consagración si la Biblia misma dice que era difícil de sostener? ¿Qué es lo que motivaba al ser humano a hacer este tipo de consagración? Primero, lo que Dios había hecho por mí. Quiero que entiendas algo. Cuando el pueblo de Dios hacía este tipo de consagración, lo hacía movido por algo que generaba, que se desarrollaba dentro de su corazón. Y era el agradecerle a Dios por lo que Dios había hecho por mí. Te repito, esta consagración no obligaba a Dios a nada, sino más bien era una acción voluntaria de un corazón agradecido que le decía a Dios, gracias por lo que has hecho por mí. Y en gratitud a lo que tú has hecho, yo consagro mi casa para ti, yo te doy mi casa para ti. Vuelvo a repetirte y vuelvo a decirte, quiero que entiendas que hacer este acto profético es bueno y es necesario. Aún tiene vigencia. Consagrar nuestras vidas a Dios tiene vigencia. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo dice que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Esto es consagración, esto es entrega, esto es decirle a Dios, te doy mi vida, te doy mi casa, te doy mi familia. Hago un acto profético de consagración y yo estoy seguro que el mal no entrará a tu casa. Estoy seguro que la bendición entrará a tu casa. Estoy seguro que Dios te guardará. Y este virus, esta pandemia que está asustando a todos y que por supuesto nos lleva a todos a preocuparnos, yo estoy seguro que no tocará tu morada. Estoy seguro que no avanzará sobre ti, sino que Dios te guardará, te cubrirá, te defenderá. Yo estoy seguro de eso. Pero entendamos lo que estamos haciendo. Vuelvo al punto inicial. Cada vez que usted y yo hacemos un acto profético, por lo general estamos más concentrados en el beneficio que vamos a obtener que en la responsabilidad que estamos asumiendo delante de Dios. La gente unge sus casas y consagra sus casas a Dios, pero con sus hechos lo niega, con sus actos echan a Dios de su territorio. Y eso ya es un problema, porque estás alterando el pacto y ahí es donde entras en un problema. Por eso quiero mencionarte rápidamente 3 puntos básicos que yo he escrito acá y que espero de verdad sean de gran bendición para mí. Primero, en el verso 28 estamos leyendo Levítico capítulo 27, en el versículo 28 termina diciendo: todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. Quiero que entiendas que lo que tú le das a Dios, Dios no lo toma como basura.
Dios no lo toma como un desperdicio, Dios no lo toma como algo que no tiene valor, sino que la Biblia dice, y te lo vuelvo a repetir, en el verso 28, dice, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. ¿Cuál es el valor que Dios le da a lo que tú le das a Él? ¿Cuál es el valor que Dios le da a tu consagración? Para Dios, tu consagración es cosa santísima. Tu casa no es cualquier cosa. Lo que le estás dando a Dios no es el sobrante, no es el desperdicio. Puede haber sido un caos en la sociedad, en el sistema, en el barrio donde tú vives, pero para Dios es cosa santísima. Por eso te suelto un consejo: no hagas promesas que luego no piensas cumplir. Cuando a Dios le entregas algo, acuérdate que eso ya no es tuyo, es de Dios. Y tu deber es mantener la santidad dentro de tu casa, es mantener el orden de tu casa, porque ya no es tuya, ahora es de Dios. ¿Te vas a acordar de eso? Yo sé que sí. Primer punto, recuerda, lo que le estás dando a Dios es cosa santísima. El sistema te pudo haber rechazado, el mundo te pudo haber dicho que tu casa no sirve, tus familiares pueden haber dicho que tus hijos, tu casa no vale nada, pero cuando tú se la das a Dios, para Dios, eso es cosa santísima. Acuérdate de eso y dale el valor que le corresponde. Por eso, no hagas promesas que luego no piensas cumplir. Segundo, quiero que recuerdes esto. Cuando nosotros, o en la antigüedad, se hacía este tipo de consagración, lo primero que la persona tenía que recordar todos los días después de haber consagrado su casa a Dios, lo primero que la persona debía recordar era que esa casa es para el servicio exclusivo de Dios. Quiere decir que ya no es para tus caprichos, ya no es para tus delitos y pecados, ya no es un escondite a tus locuras. Ese lugar se volvió lugar exclusivo para servirle a Dios. En tu casa tiene que haber oración, en tu casa tiene que haber presencia de Dios, en tu casa tiene que haber lectura de la palabra, en tu casa tiene que haber arrepentimiento, en tu casa debe funcionar una casa iglesia donde la gente venga a escuchar palabra de Dios, porque ayer era un loquero, ayer era una locura, ayer se gritaban, se insultaban y se maldecían, pero hoy tu casa le pertenece a Jehová, tu casa es de Dios, es cosa santísima, dice la Biblia, y tienes que entender que ya no es para los usos que se las usaba antes, ahora es para uso exclusivo de Dios. Recuérdalo. Cuando alguno en tu casa se pone un poco loco y rebelde y dice, yo voy a hacer tal cosa, no Señor, mi casa ha sido consagrada para Dios, mi casa es uso exclusivo de lo que Dios quiera hacer con ella. Y estoy dispuesto a cambiar mi agenda, estoy dispuesto a cambiar mis entretenimientos, mis pasiones y mis locuras. Una sola cosa quiero, y es hacer la voluntad de Dios para mi vida, para mi casa y para mi familia. Te doy un tercer punto. Este tipo de consagración, después que la persona lo hacía, no se podía olvidar y tampoco se podía alterar. Era algo que se lo hacía con conciencia, con entendimiento. No era algo hecho a la ligera, no era una ofrenda descuidada, involuntaria, sin razón, sin sentimiento. Era algo que se tenía que considerar. Por eso el tercer punto, no se podía olvidar que tú consagraste tu casa a Dios. No lo puedes olvidar. No puede ser que de aquí a un año, fin de año, el cumpleaños de un pariente tuyo, tires la casa por la ventana haciendo locuras allí dentro y luego digas, no sé por qué nos está sobreviniendo esto. Acuérdate que tu casa fue consagrada para Dios. En tu casa se tiene que respirar santidad. Acuérdate. Vuelvo al punto. No podías olvidar la consagración. Tampoco podías alterar el pacto. No se podía alterar. No se lo podía modificar. No se lo podía cambiar. No podías hacer nada. Lo consagraste. Eso pasaba a ser propiedad exclusiva de Dios. Quiero cerrar este mensaje para luego hacer una oración, mencionándote un texto que se encuentra en el libro de Números,
capítulo 18, el verso 14, según la Nueva Versión Internacional, dice lo siguiente: todo lo que en Israel haya sido dedicado por completo al Señor será suyo. Te lo vuelvo a repetir: todo lo que en Israel haya sido dedicado por completo al Señor será suyo. Asegúrate que cuando tú hagas el acto profético de ungir tu casa para proteger a los tuyos de las pandemias que están azotando este mundo allá afuera, el dengue, el coronavirus y otras cuestiones que azotan nuestra tierra, asegúrate de entender bien este verso. Te lo vuelvo a repetir, Números capítulo 18, verso 14. Todo lo que en Israel haya sido dedicado por completo al Señor será suyo. No olvides eso. Quiero cerrar este corto video con una oración. Quiero bendecir tu vida, bendecir tu casa y alentarte a seguir resistiendo desde nuestras casas. El mal se tiene que ir, este virus tiene que caer en el nombre de Jesús. Si esto sirve para que multitudes se arrepientan, entonces está bien, pero no vamos a dejar o permitir que destruya nuestra tierra o a los moradores de nuestra tierra. Vamos a orar para que Dios tenga misericordia y se levante contra esto, erradicando el mal de nuestro suelo, pero preparando el corazón de las familias para rendirse a los pies de Jesucristo. Oro por ti, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Oro por la iglesia de Cristo que hoy está reunida en sus casas, orando, ayunando, clamando, creando oraciones, momentos de oración, de intimidad, recuperando el compromiso, recuperando la fe y la pasión en Jesucristo. Oro por ellos para que la fe no les falte. Oro por ellos para que el favor de Dios esté sobre sus vidas. Oro por ellos para que ningún mal les sobrevenga. Oro por ellos para que tú los levantes, tú los bendigas, tú los fortalezcas, afirmes sus vidas y les hagas crecer en esta vida. Oro por ellos para que tu mano de poder les proteja y se genere un cerco que proteja a sus familias. Oro por ello echando fuera toda muerte, toda psicosis, todo pensamiento de derrota o de fracaso, todo pensamiento de muerte que quiere abordar tu mente o tu corazón. Yo lo echo fuera en esta hora en el nombre de Jesús. Y declaro, como dice la Biblia, tu casa será llamada casa de Dios y puerta del cielo. Y digo lo que dijo una vez David, el rey David: caerán 1000, 10,000 a tu diestra, pero a tu casa no va a llegar. Bendigo tu vida con paz, bendigo tu vida con salud, declaro el bien de Dios y digo que el territorio donde tú estás parado será librado. Por causa de ti será librado de la muerte, de la peste y de todo mal que sobrevenga sobre nuestras tierras. Te bendigo con paz, declaro el bien de Dios sobre tu vida. Oro por ti y te bendigo en esta hora en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Iglesia, el Señor te bendiga. Estamos conectados, vamos a seguir enviando mensajes, vamos a seguir enviando cortos videos para que tú puedas estar conectado con la palabra de Dios, con la voz de tu pastor y podamos juntos y en armonía desarrollar temas que nos bendigan a todos. Dios te bendiga, un abrazo enorme desde mi casa, desde mi familia y desde nuestro corazón. Dios te bendiga. Amén.